Tras conocer toda la actualidad que nos rodea, es tiempo de hablar con Jesús Pérez, él es fundador de Bolsa.com y nos va a explicar todos los asuntos económicos que nos rodea, que es muy importante conocer la coyuntura económica que tenemos alrededor. Muy buenos días, Jesús. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Jesús. Buenos días. Pues nada, muy agradecido de esta invitación. Bueno, cuéntanos, porque ¿cuándo vamos a salir de la crisis? Vayamos al grano. Bueno, yo creo que ya estamos empezando a salir un poquito de la crisis. También es cierto que estamos tocando fondo en muchas cosas. El paro ya llega a unos niveles donde es más complicado que baje todo. Realmente la producción a nivel de país también, con lo cual lo normal es que empecemos, las cosas por lo menos empiecen no a empeorar, a mejorar un poco y estas mejoras ayudan. Son un poco una rueda, una bola de nieve que cambia una inercia. Y yo creo que estamos en ese punto. O sea que ya hemos tocado suelo, ya no podemos ir a peor y solamente nos queda mejorar. Yo creo que estamos cerca de haber tocado suelo. O sea, todavía nos queda un poquito, pero yo creo que estamos muy cerca porque realmente hemos llegado a una situación realmente complicada y yo creo que en este punto se están tomando medidas que yo creo que a nada que ayuden un poco conseguiremos ver al que mejora un poco la situación y eso seguro que va a ayudar a la economía. Y en tu opinión, ¿tú crees que podríamos llegar a tocar suelo? Yo creo que estamos ya muy cerca, la verdad. Y yo creo que están tomando medidas a nivel europeo y yo creo que a nivel en general también español que van a hacer por lo menos que las cosas mejoren un poco. Es cierto que todavía hay muchos sectores en nuestro país que no se van a recuperar al nivel que estuvieron, pero bueno, yo creo que sí que hay otros que empiezan a retomar ese testigo. Estamos exportando más, hay más cosas. Bueno, yo creo que el próximo año, a finales de este año, el próximo año, yo creo que veremos una situación mejor si no pasa nada, ningún suceso económico que pueda perturbar un poquito el camino que de momento empezamos a andar. Oye Jesús, estamos viendo que el caso Bárcenas está copando todo el espectro nacional. ¿Cómo afecta este caso, los papeles de Bárcenas, a la economía? Bueno, esto ha tenido un impacto importante incluso en estos días en los mercados. Realmente, de alguna manera, lo que hablamos de la prima de riesgo, que luego hablaremos, se basa un poco en la confianza que tienen los inversores en nuestro país y evidentemente tener un gobierno que es débil, que lo está pasando mal, que empieza a no ser tan confiable, pues evidentemente para alguien que quiere dejarnos dinero no es algo positivo. Entonces eso tiene su impacto ahora mismo en el tipo de interés que se piden a España y evidentemente en tanto en cuanto nuestro gobierno sea menos confiable tendremos más problemas para pedir dinero. Estamos escuchando en los medios continuamente que tenemos que generar confianza. ¿Cómo se genera confianza? Bueno, ¿cómo se genera confianza? Pues yo creo que se genera confianza creando empleo, se genera confianza viendo que se exporta más, se genera confianza con un gobierno que tome medidas correctas, que no gaste más de lo que tenga que gastar, que no esconda gastos que no ha tenido o sea, realmente todo eso genera confianza en un país y hace que mucha gente pues, decida en algún momento invertir en España. ¿Crees que hemos gastado más de lo que teníamos? Sí, yo creo que, bueno, lo estamos viendo ahora mismo, tenemos un gasto de administraciones y un montón de gastos que hemos tenido que el país no podía soportar un gasto también en seguridad social. Ahora nos estamos dando cuenta que los gastos que tenemos ahora mismo no los podemos mantener, entonces sí, evidentemente yo creo que hay que hacer una reducción de gastos, pero inteligentemente, que yo creo que es lo que a veces no se hace. Se está hablando de que tenemos que reducir el déficit, pero tiene que haber déficit, es recomendable, tenemos que estar en déficit cero. ¿Cómo es la mejor situación o la mejor situación que nosotros podemos alcanzar? A ver, yo creo que un país tenga déficit es algo relativamente normal. El problema es que ese déficit llega a un punto en el cual prácticamente gran parte de lo que gastemos todos los años sea en pagar esas deudas o pagar los intereses de esa deuda. Entonces hay un punto, y ya personalmente lo podemos ver, en el que si nosotros tenemos una deuda muy grande, llega un punto que ya no podemos pagarla y aunque pidamos más préstamos, de alguna manera entramos en un círculo donde ya no podemos asumir esas deudas. Entonces yo creo que tenemos que tener un déficit pequeño para que sea una cosa razonable. Lo que ha pasado durante esta crisis es que hemos llegado a niveles de deuda que pueden hacernos entrar en un punto donde ya es irrecuperable o es ya imposible casi que podamos pagar. ¿Un país fuerte es aquel que tiene mucha capacidad de endeudamiento? Sí, es un país que tiene capacidad, o sea, que mucha gente está dispuesto a prestarle dinero. Entonces, ese tipo de capacidad de endeudamiento, desde luego, es algo muy positivo para el país. Aunque, evidentemente, incluso Estados Unidos, que podría ser uno de los países con más capacidad para endeudarse, estamos viendo los problemas que están teniendo ahora mismo los gobernantes, porque han llegado también a un nivel de deuda muy grande, con lo del fiscal cliff que se está hablando, con todo ese tipo del techo de la deuda americana. Bueno, pues incluso aunque tú tengas mucha capacidad para endeudarte, tampoco es algo muy positivo endeudarse más allá de lo razonable. Me gustaría intentar ver esta crisis como una crisis no ya nacional, sino para que la gente lo pueda tener un poco más claro, a lo mejor en sus hogares y
por el día a día, por entenderlo. Vamos a intentar ponernos en el supuesto caso de que el país que tenemos es nuestra casa. ¿En nuestra casa podemos estar endeudados? Nosotros estamos endeudados casi prácticamente desde que empezamos a trabajar. Bueno, yo creo que el 80% de la gente se compra una casa hipotecada con una hipoteca y se mete en una deuda muy grande. O sea que realmente eso es habitual. O sea, realmente podemos estar endeudados. El problema es cuando realmente pedimos una deuda, o sea, pedimos mucho más allá de lo que podríamos pagar y luego encima nuestros ingresos descienden. Ahí tenemos un problema. Pero realmente estar endeudados siempre que sea planificado. Todos tenemos nuestra deuda de nuestra casa y razonablemente la podemos ir pagando siempre que sea una deuda asequible. Si todos los años nos endeudamos para irnos de viaje, para pedirnos un coche y vamos sumando a esas deudas más, pues evidentemente llega un punto en que no nos llega. Pero Jesús, no, en tu opinión, ¿no crees que a lo mejor nos hemos excedido o no había un control al respecto de hasta dónde somos capaces o hasta dónde estaríamos capaces de poder endeudarnos? Sí, vamos, yo en mi opinión creo que quizás lo que se podría hacer es haber llevado un control al respecto para que no llegásemos a esta situación, pero yo no sé si eso es posible o no es posible, si es posible llevar un control o intentar llevar un control más o menos exhaustivo de hasta dónde podemos endeudarnos, hasta dónde podemos pedir de préstamo, si esos préstamos son correctos, no son correctos. Sí, a ver, la economía de un país es más complicada que la economía personal porque nosotros tenemos un salario que no cambia. Sin embargo, un país, en función de la gente que trabaja o la gente que no trabaja, de los impuestos, del IVA, lo que se consume o no, va teniendo ingresos diferentes o no. Entonces, evidentemente, ahora estamos en una situación donde en 2008 ingresaba mucho el país y ahora ingresaba mucho menos y tenemos que adaptar esa situación. Realmente un país debería estar en torno a un 50-60% de deuda, no mucho más, y a partir de ahí ya pues hay que tomar medidas para que de alguna manera vuelva a una situación razonable. El problema es que los políticos a corto plazo es muy fácil pedir más dinero para que las cosas continúen más o menos bien virtualmente durante un tiempo. Entonces, como eso es muy atractivo, muchas veces en lugar de solucionar el problema en ese momento, deciden retrasarlo o durante un tiempo pidiendo más dinero. Entonces, eso es lo que ahora ya llega a un punto en donde no ha sido posible ya alargar un poco más ese periodo y estamos pues, reduciendo, estamos de alguna manera haciendo que la situación vuelva a ser razonable. Pero, por ejemplo, me estás comentando el tema de medidas, el tema de recortes. Están continuamente, hay mensajes continuamente del Gobierno en el que nos dicen que tenemos que apretarnos el cinturón. ¿Qué opción es mejor? ¿Se están tomando bien las medidas del Gobierno o, por el contrario, hay que reactivar el consumo? Yo creo que hay que hacer las dos cosas. Por una parte, hay que gastar bien lo que estamos gastando ahora mismo el dinero, hay que gastarlo bien. O sea, no tiene sentido que de alguna manera malgastemos el dinero en hacer cosas que no van a generar empleo. Y por otra parte, que es lo que yo creo que está haciendo Estados Unidos y lo que están haciendo también ahora Europa un poco, es ayudar a que la gente tenga más dinero y consuma más. Es decir, porque al final, de alguna parte tenemos que exportar más, pero una parte también de lo que es la economía es nuestro consumo propio. Entonces, tanto en cuanto la gente tenga más dinero, será capaz de comprar más cosas y todos trabajaremos más en esas empresas que lo venden. Pero realmente tenemos que hacer las dos cosas, no gastar en cosas que no son útiles y realmente poner poner más dinero a disposición de los ciudadanos para que realmente ayuden a esas empresas a ir para arriba. ¿Y se está haciendo realmente? Bueno, pues yo creo que en parte sí. Realmente, a ver, lo que tenemos, Europa, el problema que tenemos en Europa es que de alguna manera todos los europeos son los que tienen que dejar ese dinero a otros países. O sea, de alguna manera ahora los alemanes deberían, o países que están mejor, deberían dejarnos ese dinero para que reactivar toda esta economía, que en el fondo les compramos coches a ellos, o sea, que en el fondo todo es un poco parecido. Pero y ahora están tomando más medidas de ese tipo, Estados Unidos las ha tomado rápidamente, ha decidido inyectar más liquidez en el país, y bueno, pero eso no tiene que esconder que si tenemos unas infraestructuras sobredimensionadas o si tenemos un montón de carreteras que no utilizamos o aves que van a cualquier pueblo, un montón de gastos que no son necesarios, los empleemos a lo mejor en sanidad, o sea, que realmente lo que estamos gastando tenga sentido. No tiene sentido a lo mejor tener un ave de un pueblo a otro que no está siendo utilizado o un aeropuerto que no pasa ningún avión y dejar de tener dinero en hospitales o en otras cosas que a lo mejor son salud para todos, formación y que nos va a ayudar de alguna manera a producir más y a tener más recursos para todos. Y quizás la solución es la privatización, no es la mejor solución, alimenta quizás algún tipo de interés personal.
El problema de la privatización es que tienen que hacerse realmente con sentido. Si realmente, a ver, por ejemplo, se está discutiendo ahora mucho el tema de lo que es la sanidad. Y realmente no se está contando muchas veces con los médicos y los profesionales para hacerlo más rentable o más eficiente todo. Y a veces se le da a empresas externas que realmente a lo mejor reducen muy poquito o incluso a veces no reducen y lo que están ellos ganando mucho dinero. Yo creo que hay que hacer privatizaciones realmente donde realmente haya falta ser más eficiente y siempre contando con la gente. Si se puede realmente tener un sector también público que sea muy eficiente, ¿por qué no? Yo creo que también es una política interesante. O sea, que yo creo que hay que verlo con inteligencia. Está claro que tenemos que ser más eficientes, tenemos que ser capaces de atender a más enfermos, tenemos que ser capaces de estar todos más sanos con nuestro sistema social, y hay que ver de qué forma se hace mejor. Parece como que hay opiniones que dicen que solamente con una privatización podemos conseguir que, por ejemplo, el sistema sanitario sea mucho más eficiente. ¿Se puede conseguir que el sistema público, siendo público y con una gestión pública, siga siendo igual de eficiente? Claro, a ver, depende de que llamemos eficiencia. Evidentemente, una empresa privada probablemente haga mucho más eficiente la sanidad. El problema es que a lo mejor lo hace porque nos da menos servicios. Todo esto depende un poco también de cómo consideremos la eficiencia. O sea, yo creo que tendríamos que tener los mismos servicios que tenemos ahora por menos dinero. Y lo que hay que ver es qué opciones tenemos. Si realmente eso pasa porque los empleados públicos pues, se organicen de otra forma o hagan algún tipo de trabajo adicional o no sé muy bien qué. Si pasa por eso o si pasa porque una empresa profesional lo coja, pues, pero siempre hay que tener en cuenta que a veces la eficiencia no es gastar menos, a veces no es más eficiente. Es decir, una empresa privada puede a lo mejor gastar menos en sanidad, pero porque atiende menos pacientes, porque decide atender menos. O sea que hay que en general tener los mismos servicios y por menos dinero, porque yo creo que al final es lo que todos queremos al final. Y yo creo que al final cuando somos eficientes todos nos vamos a beneficiar de ello. ¿Y cómo ves la situación de la sanidad ahora, con las medidas que está tomando el Gobierno? Bueno, yo creo que estamos en un momento donde, a ver, la sanidad pública creo que no ha funcionado nada mal. Yo creo que todos más o menos, sí que es cierto que últimamente estamos muy saturados y que es muy costosa a día de hoy, que nos es complicado pagarla a día de hoy todos tal y como la tenemos, pero yo creo que lo que intentaría sería hacer mejorar eso. También, hemos visto también concesiones privadas que no han funcionado excesivamente bien y al final estamos viendo que muchos pacientes van luego al final a la sanidad pública cuando las cosas son complicadas. Exacto. Es más, hace poco leíamos en prensa una situación en el que la sanidad privada pedía un rescate, creo que fue en el hospital de Manises o en Valencia, Justo. En el que era el propio hospital privado el que pedía un rescate de la misma forma que ocurrió con el sector financiero o con el sector bancario. Yo creo que hay que sentarse y ver cómo hacemos que esto funcione mucho mejor y sin intereses personales, o sea, de empresas o de nada, sino realmente ver cuánto gastamos y de qué manera mejor podemos gestionarlo mejor. Y para eso yo creo que contar con los profesionales de la medicina. Yo creo que ellos tienen mucho que decir de cómo hacer todo esto mucho más eficiente. ¿Están justificadas sus protestas del sector de la medicina? Yo creo que, para mí, bueno, esa es una opinión personal. Nos gusta, nos interesa tu opinión personal. Yo creo que se les debería tener más en cuenta en todo este proceso de reorganización. No digo que no sea la privatización una solución para ciertas cosas, pero evidentemente creo que todo el mundo que está, sobre todo que está trabajando, al final es el que tiene que opinar en este tipo de medidas. Y yo creo que se está haciendo poco el tomarles en cuenta y el tomar medidas. De hecho, los gastos se hablaban de 600 euros, creo, por no sé, cantidades se justificaban para justificar que la privatización era más eficiente, pero no se han dado tampoco muchas explicaciones de dónde salían esos números. Y lo que tenemos que hacer aquí, sentarnos todos, ver exactamente cuáles son los números y tomar la mejor decisión sin ningún tipo de condicionamiento por nada. Otra de las cosas que nos ha estado sobrevolando todas las portadas nacionales ha sido el rescate. ¿Qué ha pasado con el rescate, que ya casi no se menciona, casi no se habla, está ahí pero no está? Bueno, el rescate ya lo hemos tenido, o sea que no ha sido tan público como puede ser el de Grecia o ha sido otros países. Realmente a día de hoy ya de alguna manera las instituciones europeas están dejando dinero a nuestras entidades financieras que están teniendo problemas y bueno, y de hecho están de alguna manera, justo cambió hace prácticamente 6 meses o 7 meses, Draghi dijo que iba a hacer lo que fuera por salvar el euro, ahora ya tampoco, gracias a Dios, se habla ya de si el euro, si se va a salir Grecia, España, el euro, ¿no? Es otro debate que de alguna manera tenemos ya. Sin embargo, hace poco también las noticias o los medios informaban de una supuesta intención por parte del Reino Unido de salir de... Sí, bueno, ya como están fuera del euro, eso ya es menos problemático, los ingleses siempre van por su parte de salir de la Comunidad Europea, eso es cierto. Yo creo que por lo menos el debate del euro lo hemos salvado de momento. Parece que claramente Europa está con una clara intención de respaldar
la divisa, y eso implica también que respalda de alguna manera la deuda también de España. Entonces, bueno, yo creo que desde ese apoyo de Draghi, que dijo que el euro lo iban de alguna manera a salvar, o sea que la deuda española iba a estar en euros y el euro realmente iba a tener el soporte de la Comunidad Europea, y luego de los flujos de capital que están yendo hacia nuestras entidades financieras para tratar de ya reestructurar el sector financiero, bueno, pues yo creo que ese rescate en la sombra ha conseguido que todo se tranquilice un poco, y lo estamos viendo en los mercados, en la prima de riesgo, y en general yo creo que es lo que va a permitir que empiece la cosa a mejorar. Y hablando del euro, ¿crees que la crisis nos habría golpeado menos si en vez de estar integrados en el euro hubiésemos estado con peseta, por ejemplo, devaluando la moneda? Pues es una discusión que tiene mucha gente y hay partidarios de ambas cosas. O sea que, a ver, yo creo evidentemente que la devaluación, o sea, el poder devaluar tu divisa es algo que te da cierta potencia para poder exportar más, pero a veces te esconde también tus ineficiencias. Es decir, lo bueno sería que pudiéramos competir y fuéramos eficientes en el euro. Podemos ser eficientes si nuestra divisa cae tanto que evidentemente cualquiera nos puede comprar porque hemos perdido todo ese poder. Entonces, bueno, yo creo que estar dentro de un mercado como es el europeo nos abre el que a día de hoy podamos ir a Francia a vender cosas en euros y no tengamos tanto problema. O sea, nos abre un montón a nivel económico, es como Estados Unidos es un gran mercado porque tiene una divisa que es el dólar, que permite que se vendan un montón de cosas a un montón de gente. Yo creo que eso es positivo, para toda la economía en general es positiva, y pese a que no podemos utilizar medidas, como si dijéramos, fáciles para ganar competitividad, pues yo creo que a la larga para mí es positivo, creo. Entonces yo soy de los que apuesta por el euro, creo que estar en la Unión Europea nos da cosas interesantes, pese a que a veces tenga sus contras. Jesús, ¿dónde recortarías tú? ¿Dónde recortaría yo ahora mismo a nivel de Estado? Bueno, yo creo que hay varias cosas. Creo que infraestructuras recortaría un poco, creo que tenemos unas infraestructuras muy buenas y creo que esa parte no hay tanto problema a día de hoy. Yo recortaría también en tema de gasto público, tenemos un montón de administraciones, un montón de cargos que yo creo que a día de hoy tienen que dar un servicio mucho más ajustado a lo que tenemos ahora mismo. Y bueno, yo creo que tendríamos que ver cómo solucionamos el tema de las pensiones, seguridad social, que también es otro tema importante que ver un poquito cómo solucionamos esa parte que se está empezando a complicar. Pero bueno, yo creo que tampoco hay tanta, o sea, realmente lo importante yo creo es que empecemos a exportar, que empecemos a generar empleo, que empecemos a generar ingresos, y yo creo que eso también nos va a ayudar a reducir un poco todo este problema. Y desde el Gobierno, ¿qué medidas pueden proponer para que no haya tanto paro, para reactivar un poco el empleo? Yo siempre se ha hablado mucho en todos estos años de las medidas que se toman de desempleo, ¿no? De cómo echar a la gente, que es siempre de alguna manera lo más polémico, pero yo creo que hay que hacer ayudar a la contratación. Es decir, hay un montón de formas de que empresas puedan contratar a personas sin tener que pagar demasiadas prestaciones al principio. O sea, yo lo que ayudaría es todo lo que sea ayudar a la contratación, todo lo que sea ayudar a emprendedores, todo lo que sea ayudar a generar empleo. Yo creo que eso va a ayudar mucho. O sea, que... Sí, poniéndome en un supuesto que se va a producir aquí en la Comunidad de Madrid, se van a crear 150.000 empleos con Eurovegas. ¿Crees que tenemos que dar ese paso de no dejarnos, iba a decir quizás una expresión un poco incorrecta, dejar que se modifique la ley, la legislación por el hecho de poder crear empleo? Habláis del tabaco, supongo, ¿no? Que es un poco lo que... Tabaco, reducciones fiscales... A ver, yo creo que Madrid, una de las deficiencias que tiene ahora mismo es que el tema de palacios de congresos y convenciones está un poco limitado. Además, ahora con lo de la arena estamos sufriendo que hay un montón de otros sitios de congresos que están de momento cerrados por todo ese tipo de cosas. Entonces yo creo que a Madrid le viene fenomenal que haya congresos aquí, aparte ya de lo que es el juego en Las Vegas. Yo creo que sería un gran centro de convenciones y eso desde luego va a ayudar mucho. Si hay que flexibilizar un poquito las leyes, yo creo que es razonable. Yo por lo menos creo que es razonable hacerlo porque nos interesa mucho que haya mucha gente por aquí pasando, que haya mucho... además tenemos un clima bueno, una de las cosas que tiene España, por lo que somos un país muy bueno para hacer congresos y para... O sea que yo sí que lo haría y creo que eso va a generar, aparte por ejemplo, para el proyecto de Madrid de las Olimpiadas, tener más capacidad hotelera, más todo. O sea que yo creo que es unos proyectos que para mí, en lugar por ejemplo de construir un
un polideportivo en un sitio o cosas así, creo que eso sí que genera empleo directo. O sea, creo que son ese tipo de inversiones que va a hacer que mucha gente trabaje. Te lo comentaba por el hecho de que sí que es cierto que son muchas las empresas extranjeras que marchan del país porque tienen otras ventajas en otros países, sobre todo en el continente asiático. Entonces, eso hace que perdamos, entiendo que hace que perdamos economía, hace que perdamos posibilidades económicas y laborales. Entonces, llegan Las Vegas y deciden cambiar. Nosotros les ofrecemos la posibilidad de estar en nuestra comunidad, pero modificando leyes que han sido puestas con una relativa cercanía temporal simplemente por el hecho de crear empleo. ¿Es correcto? O sea, Depende de qué leyes hablamos. Si hablamos que estamos cambiando a lo mejor la posibilidad de matar a la gente, pues yo creo que hay cosas que... No creo que lleguemos a tanto. No creo que eso, ¿sabes? Estados Unidos permitir las armas en Las Vegas aquí, no creo que... Hay cosas yo creo que van contra un poquito la identidad, o sea, de lo que es nuestra sociedad, ¿no? Pero yo creo que lo que se está discutiendo en esas leyes creo que son detalles de regulaciones, ¿no? O sea, no creo que vaya tanto, o sea, no creo que sea algo tan crítico para nuestra sociedad como eso. Entonces, yo creo que esas cosas sí que se pueden hacer de alguna manera, excepciones, como lo que tenemos, por ejemplo, aquí de la nieve, de esquiar en Móstoles, ¿no? Que está abierto el centro comerciales todo el fin de semana, o a lo mejor los aeropuertos, algo así. Yo creo que todo lo que sea libertad y de alguna manera ese tipo de regulaciones, suavizarlas, o por ejemplo, fijaros Irlanda, lo que está ahora mismo llevando de tecnología allí, como Google, Facebook, un montón de empresas que por la facilidad que está dando Irlanda a nivel fiscal a esas empresas tienen un desarrollo ahí tecnológico, una infraestructura tremenda. Yo creo que todo lo que sea en esa línea, intentar que ponérselo fácil a empresas para que vengan aquí a España y para que creemos sectores que sean importantes para nosotros, yo creo que eso. Y yo creo que el sector de las convenciones y los congresos, estamos en un país turístico que además, aparte de ir a congreso, pueden luego ver un montón de cosas más que no tienen otros países. A mí me parece una idea buena y yo creo que nos genera mucho empleo. Y otra de las cosas que más preocupa a la gente que está ahí al otro lado viéndonos es qué ha pasado con la banca. Si realmente, si no hubiésemos rescatado la banca, ¿habría sido el colapso? A ver, yo creo que aquí hay diferentes formas de haber conseguido solucionar este problema. Evidentemente, para mí creo que tendrían que haber quebrado más bancos o tendríamos que haber hecho quiebras ordenadas de bancos. El problema que tenemos con los bancos es que tenemos que, de alguna manera, respetar el patrimonio que tenga allí la gente en depósitos. Eso es lo que no, de alguna manera, un gobierno nunca puede permitirse que la gente, que una quiebra de un banco haga que la gente pierda la confianza dentro del sector bancario, ¿vale? Eso es el problema. Pero dentro de eso creo que hay muchas entidades que se han ido manteniendo cuando no tenían tanto sentido. Y se ha ayudado sabiendo que no tenían tanto sentido. Si pasamos por aquí por Madrid, hay muchas calles donde vemos 10, 12 sucursales. Es una cosa exagerada. El tamaño que ha tenido nuestro sector financiero ha llegado a un punto donde solo había sucursales a veces en calles. Entonces yo creo que deberíamos haber tomado más medidas, ahora se ha reestructurado, sigue reestructurándose, pero evidentemente yo creo que ha habido muchas veces que se ha ayudado a banca para que estuviera 2 años más para luego ya rescatarla. Entonces yo creo que eso es lo que se ha hecho mal. Pero evidentemente rescatar banca que está en quiebra tenemos que hacerlo, porque si no la gente perdería la confianza en el sector financiero y eso sí que sería devastador. Imaginaros todo el dinero, toda la gente con su dinero en sus casas, imaginaros el desastre que podía ser, los colchones, las colchonerías. Volveríamos a guardar los ahorrillos debajo del colchón, ¿no? Sí, porque a fin de cuentas estamos hablando también de dinero que nosotros aportamos a los bancos, con los que ellos trabajan, juegan en la banca. Hay también una importante cosa que debería también de alguna manera regularizarse, y es que los bancos puedan jugar con su dinero hasta un cierto punto. Que separemos un poquito la banca más de depósitos de dinero, donde tiene que haber una cierta seguridad, con la banca más de inversión, que asume unos riesgos que no debería correr un gran banco, porque juega con el dinero de mucha gente. Entonces, ese es un problema. Estados Unidos lo resolvió con algunas leyes que definió hace tiempo, luego las quitó, las pone, pero bueno, yo creo que estas crisis enseñan que esas leyes a veces tienen que estar puestas, y es básicamente que la banca de inversión esté en un sitio, o sea, el gran riesgo esté en un sitio, porque se pierde a gente que realmente ha decidido especular con ese dinero, o ha decidido poner el dinero en algo que podía llegar a tener una pérdida, pero la gente que tenga sus depósitos no tenga no se pueda encontrar con que un día su banco ha jugado con sus depósitos y
y lo ha perdido. ¿Y qué ha pasado con las preferentes? Cuando tú ibas al banco, ¿ellos te recomendaban el producto que más te interesaba a ti o que más les interesaba a ellos? Bueno, es que cuando vamos a un banco tenemos que entender cuáles son sus conflictos de intereses. Es decir, si nosotros vamos a comprar un coche a un concesionario de Toyota, pues probablemente nos vayamos con un Toyota, no nos vayamos con un Renault ni con un Seat. O sea, cuando vamos a un banco, primero nos van a aconsejar sobre productos suyos. Eso es inevitable y a veces no tienen por qué tener los mejores productos. A lo mejor, si yo voy a un concesionario de Porsche y soy una persona que no tiene mucho dinero, a lo mejor no estoy en el sitio adecuado, y me recomiendan a lo mejor un Porsche que no me interesa, uno pequeñito, y no puedo ni pagarlo. Entonces, es importante para empezar a saber que la banca va a aconsejar sus productos. Y luego otra cosa importante es que los gestores de banca, o sea, los empleados de banca tienen una gran presión por parte de la dirección de vender ciertos productos. Y tienen que venderlos. Entonces, de alguna manera, a veces es más importante esa estrategia a nivel de banca para colocar productos que tu interés particular. Entonces, al final claro, como generalmente los productos no han sido tan polémicos, antes pues te podían colocar un plan de pensiones más o menos, o te podían colocar productos que a lo mejor no te interesaban, pero no era una cosa tan problemática. Ahora cuando han tenido que colocar productos que lo hacen muy bien, porque al final básicamente hemos visto que la infraestructura bancaria es capaz de colocar productos a cualquiera, y tremendo, o sea, cualquier tipo de producto, como que no era nada aconsejable. Y entonces, bueno, tenemos que tener en cuenta eso, y cuando veamos una entidad financiera, ser críticos. Yo creo que deberíamos ver qué nos ofrecen, entenderlo, pero siempre valorar toda la oferta, como hacemos cuando vamos a comprar un coche. Yo creo que no nos metemos en el primer concesionario de cualquier marca y ya no compramos un coche ahí. Pues ver qué gama de coches hay, o sea, qué posibilidades tenemos. ¿Por qué no era aconsejable este tipo de producto? Bueno, a ver, yo creo que Bueno, ¿qué son las preferentes? Lo primero, porque vale. empezar Las preferentes son deuda corporativa o deuda de una empresa. En este caso es deuda de un banco. ¿Vale? Un banco tiene que pedir dinero también de vez en cuando, y entonces pues necesita que la gente pueda prestar ese dinero. ¿Vale? Entonces ese préstamo, ese dinero que luego el banco va a remunerar, pues te lo ofrece como un producto. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa con ese producto? Pues que ese producto evidentemente depende, cuando alguien te pide dinero, depende de la solvencia de esa persona. Si a ti ahora mismo Emma me pide dinero y me dice que me va a dar un 5, un 6%, un 7%, pues yo en función de la confianza que tenga en ella, lo dejaré o no. Y evidentemente mi seguridad está en función de lo bien que vaya tu economía. Tanto en cuanto vaya bien o vaya mal, pues yo podré recuperarlo o no. Evidentemente si estás en quiebra, pues no podrás recuperarlo. La confianza, ¿no? Sí, la Volvemos confianza. a confianza. Entonces, ¿qué pasa? Que los bancos han vendido su deuda, pero sobre todo banca, que ya veíamos hace un par de años que estaba quebrada y que estaba pidiendo dinero porque es que estaba en una situación muy mala y ese dinero tampoco le iba a solucionar nada. Entonces, esa gente ha tomado esa deuda o esas preferentes y es un producto que ha comprado, y básicamente lo ha comprado porque le daba un tipo de interés alto, ¿vale? Más que el que le daba un depósito. El problema es que mucha gente se ha pensado que eso era un depósito, o sea, que realmente ese producto tenía la misma seguridad que un depósito, y ese ha sido el gran problema, que no era un depósito, era realmente deuda de un banco, y a veces de bancos que han quebrado. Entonces, claro, hipotéticamente deberían haber perdido todo el dinero. Pero, por ejemplo, estás diciendo que, bueno, que nosotros tenemos que ir al banco con un espíritu crítico, pero claro, para tener espíritu crítico tenemos que saber qué son las preferentes, para qué sirven, conocer ciertas nociones de economía que a lo mejor no conocemos. ¿Estamos los españoles preparados para tener espíritu crítico al entrar a un banco y comprar preferentes, por ejemplo? Claro, y no digo preferentes, hay muchos productos a pagarés, o sea, todo lo que no sean depósitos. Lo que tenemos que entender cuando vamos a un banco es que todo lo que no sean depósitos no está cubierto por el fondo de garantía del sector, o sea, del Banco de España. Entonces, eso es importante saberlo, y es importante saber que tiene su riesgo, porque muchas veces solo nos fijamos en el tipo de interés de lo que nos dan, y eso no es lo importante realmente, porque un 10%, si yo me estoy jugando eso con mucho riesgo, creo que a nadie le gustaría tener algo en algo que tiene mucho riesgo. Entonces, lo importante es que si no son depósitos, eso ya no está cubierto por el fondo de garantía, depósitos. Y eso intentar. Entonces, a partir de ahí, cuando nos ofrezcan un producto que sea preferentes, que sean pagarés, que sean cualquier otra cosa, tenemos que entender dónde está el riesgo, porque nos van a pagar más, pero tenemos que entender por qué nos pagan más, cuáles son los riesgos que estamos corriendo por ese producto, que pueden ser riesgos que queremos asumir. Es decir, todos volamos en avión a ciudades, estamos corriendo un riesgo de que o sea, que hay riesgos que también son interesantes, pero en este caso yo creo, si lo hubiéramos entendido que el producto que nos ofrecían preferentes era un producto ligado a
la estabilidad de una caja o de un banco, con todos los problemas que estamos viendo de liquidez, pues a lo mejor no lo habríamos pensado un poco más. Porque en todo esto, en definitiva, debería contar con el fondo de garantía, que realmente, me vas a perdonar la ignorancia, pero ¿qué es el fondo de garantía? Bueno, pues es un fondo que hipotéticamente ponen muchas entidades financieras que van de alguna manera haciendo aportaciones para que si alguna entidad quiebra, se pueda utilizar ese dinero para pagar o para de alguna manera restituir los depósitos a esos clientes que se han quedado sin. O sea, es un fondo en el que entre socios, Sí. por decir así, aportan una Aportan cantidad de dinero por el supuesto caso en el que alguien falle. Sí, lo normal es que quiera una entidad o muy poquitas. Ese fondo no está pensado para que rescatemos a todo el sector financiero. Por eso ese fondo no, si en problemas de estos muy graves tiene que meterse el Estado, pero bueno, sí que de alguna manera es una garantía de que ese dinero está ahí para si suceden este tipo de cosas. ¿Y se ha hecho bien el rescate del sector financiero? Pues yo creo que deberíamos haber dado menos dinero. O sea, yo creo que deberíamos haber hecho más, que deberíamos haberlo hecho antes. Pensar que el rescate se está haciendo ahora, pero la crisis estuvo en 2008-2009. Todo este tiempo que han estado viviendo esas entidades zombies, las hemos estado de alguna manera pagando nosotros, un poco por no enfrentarnos al problema que teníamos. Estados Unidos ya lo hizo antes, inmediatamente hay entidades que quebraron, hay otras entidades que se estructuraron, y lo hizo rápido y evitó alargar ese periodo, porque cuanto más lo alargaban, más problemas hay. Más dinero esas entidades zombies, más dinero tenían que pedir, más deuda, más intereses por la deuda. O sea, de alguna manera, cuanto antes cortes una situación es mejor. Entonces, se ha cortado tarde, el problema de alguna manera se ha intentado retrasar en lo posible, llega a un punto donde ese retraso nos ha costado mucho dinero, ¿vale? Y nos ha costado también una actividad en general en el país paralizada, porque si un banco no tenía dinero, ¿cómo iba a dejarlo? A pymes, a gente, o sea, para dar créditos, o sea, que toda esa época también ha sido época donde los bancos tenían muchas ganas de tener liquidez, donde no podían dejar nada. Entonces, todo ese tiempo yo creo que ha sido un tiempo perdido. Eso deberíamos haberlo hecho mucho antes. Y luego en ese momento yo creo que deberíamos haber quebrado, o sea, organizado, deberíamos haber de alguna manera algunas entidades, haberlas reestructurado organizadamente más agresivamente. Esa es mi opinión, pero bueno, yo creo que eso hubiera hecho salir antes de la crisis, pero eso hubiera tenido también implicaciones. Al principio, no sé si os acordáis, los primeros años estuvimos diciendo que no había crisis aquí en España. No sé si os acordáis de declaraciones de nuestros gobernantes donde no pasaba nada, la palabra crisis no se decía en ningún sitio. Estamos en recesión, ¿no? Estamos en recesión, incluso hubo unos brotes verdes en algún momento que parecían. Y desaceleración. Desaceleración, todo eso es tiempo que hemos perdido. Y es tiempo que hay muchas empresas, muchos pymes, muchos autónomos que han quebrado, pues básicamente por no tener crédito durante todo este tiempo donde se ha estado tratando de no ver la realidad. Pero puede ser tal vez porque no se ha tenido o no se ha sabido prever que esa ola que venía quizás a lo mejor del mercado norteamericano nos iba a arrastrar como un tsunami y nos iba incluso a causar mucho más daño posiblemente que en el mercado norteamericano. Sí, yo creo que se ha infraestimado todo ese tipo de cosas. La gente pensaba que esto sería una crisis normal y que saldríamos a los 3 años. De alguna manera estamos intentando ver, las crisis suelen durar 3 años, 4. Bueno, pues estamos intentando pasar como pudiéramos este periodo para que la siguiente bonanza nos evitara tomar medidas de ese tipo. Pero es que había sectores de donde estaban ya, el sector inmobiliario, las casas estaban en unos precios que ya no había forma de alguna manera de que siguiera eso subiendo. Entonces había sectores que estábamos construyendo 800.000 casas al año, es decir, estábamos construyendo ya una barbaridad que ya ni necesitábamos para toda la gente que había aquí. Entonces bueno, yo creo que eso evidentemente, ese punto con la crisis hizo que eso se hiciera una realidad y bueno, pues yo creo que no era una crisis temporal, o sea, ha sido algo, o sea, de esta crisis vamos a salir diferentes. Y sabiendo que la crisis o la economía en general es algo, como suelen decir, cíclico. Entramos en crisis, volvemos en una etapa de bonanza, volvemos a la crisis, volvemos a la bonanza. Sabiendo eso, la consulta que te quiero hacer, ¿cómo no se prevé, cómo se permite más bien que el español se pueda endeudar con casas, con hipotecas, a 45 años, a 40 años, vamos a suponer, hipotecas de 1.200 euros en una familia que ganan, pues eso, entre los dos, a lo mejor, 2.000 euros. Claro, es que fijaros que antes para el banco no era un problema dar una hipoteca, porque lo daba de una casa que a lo mejor valía 100.000 euros
y a los 2 años o a los 3 años valía 150.000. Entonces, independientemente de que la gente no pudiera pagarlo, la casa ya valía tanto que el banco ya recuperaba por el valor. Cuando hay momentos de euforia es que es muy complicado, nadie quiere poner el gato al cascabel. O sea, cuando todo empieza a subir, todo, en el fondo que subiera las casas beneficiaba a todo el mundo. O sea, no había nadie que le perjudicara. Beneficiaba a los bancos, beneficiaba a los gobiernos porque recaudaban más por impuestos de IBI, por impuestos de venta de casas. Beneficiaba también a la gente porque sentía más efecto riqueza. Tenía una casa más grande, yo tenía más. O sea, que es que en esos momentos es muy complicado que alguien llegue y diga no. Bueno, lo de miren, efecto señores. riqueza, a mí me sorprende que lo digas, pero un caso práctico, supongo que tus padres o los míos, con un salario menor al que podemos llegar a tener nosotros, accedieron a un hogar con mucha mayor facilidad de la que ha accedido ahora mismo el español pues de 30 años, de los jóvenes. Hemos llegado, hay medidas que se miden para ver exactamente cuál es el esfuerzo de adquisición de una vivienda durante ha sido desde el 80. Bueno, hay indicadores, uno de ellos es cuántas veces nuestro salario tenemos que, o sea, nuestra casa, cuántas veces nuestro salario tenemos que pagar para llegar a una casa. Y evidentemente si los 80, los 90, no sé, sería 20 o 15 veces, ahora estábamos en unos niveles que prácticamente 40, 50 veces y era una cosa exagerada. O sea, el esfuerzo que teníamos que hacer era tremendo y eso no es sostenible, De hecho, lo que nos pasaba al final es que los bancos, como estaban los tipos de interés muy bajos, pues nos daban a 40, 50 años, estábamos llegando a situaciones ya que no tenían sentido. Entonces todo eso al final pues no es sostenible. ¿Y qué solución puede brindar el gobierno o quien sea el que necesite brindar esa solución para que los jóvenes sí que puedan acceder con más facilidad a las viviendas? A ver, yo creo que debería haber intentado intentar evitar la especulación en las casas. Yo creo que se hubieran puesto a lo mejor más medidas de impuestos a ese tipo de operaciones, se hubieran puesto más. Piensa que las casas estaban subvencionadas, todos comprábamos casas con ayudas, con no sé qué, o sea, todo estaba para que todo fuera creciendo. Entonces, yo creo que las casas bajen aunque realmente es un poco desastre financieramente para los bancos que tienen activos en casas y para un montón de cosas, realmente que las casas estén bajas, yo creo que nos van a ayudar a todos, o sea, que todos podamos hacer una casa, incluso que una pyme pueda alquilar un edificio, comprar un edificio, también es algo positivo. Ahora yo creo que los alquileres están mucho más bajos. Todo eso, fijaros, todo eso el impacto que tienen las empresas. Si una empresa para ponerse a trabajar necesita pagar un alquiler muy alto, tendrá que vender las cosas más altas, será menos eficiente. Es decir, yo creo que las casas bajen es algo que nos va a ayudar a todos en general. Entonces yo creo que deberíamos tratar de llegar a un punto donde las casas tengan un nivel razonable, donde todos podamos acceder a una casa de manera razonable y donde también se pueda utilizar para labores financieras, o sea, de negocio también. Entonces, ¿qué medidas? Pues yo creo que no deberíamos fomentar medidas que intenten evitar que haya burbujas en este tipo de activos. Y por ejemplo, nosotros vamos al banco, queremos comprar una vivienda, ¿qué tipo de crédito o en qué nos tenemos que fijar en el crédito cuando estamos formalizándolo a la hora de comprar una vivienda? Bueno, ahora es complicado realmente que te den un crédito en un banco para una vivienda. De hecho, ahora te la suelen dar generalmente para casas que tienen ellos. Ahora sí que es fácil, por ejemplo. ¿Activos tóxicos? Esos activos tóxicos que son casas que han bajado mucho de precio. Unos activos tóxicos que estamos hablando son, por ejemplo, viviendas en la costa. Eso es uno de los activos tóxicos de los que se habla. La casa en Almuñécar, ¿no? Que realmente antes valía 400.000 euros y ahora son 100.000, ¿no? Es tóxico porque evidentemente ha bajado mucho de precio. Entonces, bueno, cuando llegamos a un... ¿Qué entendemos? Perdona que te interrumpa. ¿Qué podríamos entender como activo tóxico? Bueno, activo tóxico realmente son activos que están valorados a un precio que no lo valen. Es decir, son cosas que el banco, de alguna manera, tiene ahí valoradas a un precio que ya es irreal. Son cosas físicas. Sí, en muchos casos son cosas físicas. O sea, son cosas que, de alguna manera... Una casa, algo un que coche... algo que tienes en un balance que realmente no vale lo que vale. Entonces, cuando eso se haga realidad, cuando de alguna manera eso se evalúe como realmente se debe evaluar, cuando se verá la pérdida que tiene. El problema es que muchos bancos han intentado no valorar eso al precio al que estaba para evitar reconocer esas pérdidas. Pero eso son parte de los activos tóxicos que tiene ahora mismo nuestra banca. Vale, entonces reanudemos ya sabiendo... Empresas, por ejemplo, ha habido empresas que no se las ha dejado quebrar porque había mucho dinero y se les daba más crédito. ¿Por qué? Porque si esa empresa quebraba, el banco tenía que reconocer que lo que le debía esa empresa tampoco era recuperable. Entonces, bueno, esos son el tipo de activos que no valen lo que valen, pero que en el balance siguen siendo. Nadie reconoce que eso
ya no se puede recuperar el dinero de él. Vale, entonces ya sabemos lo que son activos tóxicos. Volvamos otra vez nos vamos a comprar una vivienda, vamos al banco, pedimos el crédito. ¿Qué crédito nos compensa, nos conviene y cuáles son las cláusulas con las que más cuidado deberíamos tener? Vale, yo creo que bueno, están algunas cláusulas como la cláusula de suelo, que eso ya son muy técnicas. Yo lo diría, cuando vas a un crédito tienes que fijarte primero en a cuánto tiempo vas a pedir el crédito, eso es importantísimo. Sería importante, nadie sabe calcular al final lo que paga de intereses y lo que no, y eso sería algo que debería en el colegio estudiarse, pero evidentemente hay mucha diferencia entre pagar a lo mejor a 20, 25 años, a 15, a 10, o sea que eso tenemos que valorar qué tipo de interés vamos a tener. Tenemos también que valorar algo importante que la gente no piensa, y es que los tipos de interés pueden subir. Es decir, muchas veces cuando la gente va al banco, le dicen, bueno, tu cuota o tu hipoteca te va a costar 600 euros al mes, ¿no? Ahora, porque tenemos tipos de interés a lo mejor que te pueden dar un 3, un 4, pero si es a un 5 o un 6 será diferente. Entonces, el tipo de interés, que es el dinero que tú me tienes que dar porque te lo estoy prestando. Claro, de alguna manera cada vez que pagas al banco cada cuota, pagas una parte que es del dinero que debes y otra parte que es de los intereses que pagas porque te han dejado ese dinero. Entonces, evidentemente, podemos estar, por ejemplo, en el peor de los casos, pagando solo intereses y no pagando nada de lo capital, lo cual quiere decir que vamos a estar pagando mucho más tiempo. Es decir, tenemos que valorar cuánto pagamos de intereses, saber cuánto pagamos de intereses y cuánto pagamos de cuota, porque de alguna manera lo que pagamos de capital, de lo que es el total, es lo que nos reduce de la deuda y nosotros queremos que la deuda desaparezca. Podemos estar pagando intereses solo y no devolver nada, que es otra opción. Pero entonces no desaparecería nunca la deuda, o sea, para que veáis un poquito el caso que hay. Entonces, eso tenéis que tenerlo claro. Y luego es importante tener el escenario de aquí a 10 años. Es decir, los tipos de interés están muy bajos ahora. Tenemos que saber qué pasa si los tipos de interés suben, que lo normal es que suban del 3 al 4 al 5 y en esa situación cómo estamos, ¿vale? Como si realmente seguimos teniendo capacidad de pagarlo o no, porque si nos ponemos la soga al cuello puede ser que una subida de interés pues, nos haga entrar en una situación en la cual no podamos pagar la casa. De hecho, el alquiler tampoco es una mala opción muchas veces. ¿Estamos nosotros obsesionados los españoles con comprarnos una casa? Yo creo que sí. Yo, de hecho, hacía un artículo en el 2009 que la gente siempre, cuando lo leía, me decía, discutí muchísimo de este tema, y es que yo creía que en 2008-2009 alquiler era mejor que comprar. Y el razonamiento era fácil. Imaginaos que nos compramos una casa de 100.000 euros. ¿Vale? Las casas han tenido ahora mismo una devaluación desde 2009 hasta este fecha de un 30 a un 40%. Eso quiere decir que nuestra casa ha pasado de valer 100.000 euros a valer 60.000 en el mercado. En esos 4 años no íbamos a pagar 40.000 euros de alquiler. Porque los alquileres, pon que en una casa de 100.000 euros, que puedes pagar 500, 600 euros, pues a lo mejor habrían sido 4.000, 5.000 euros. Es decir, 4 años después te podrías haber comprado una casa por 60.000 euros, habiendo pagado 4.000 o 5.000 en alquiler. Aparte que pensar una cosa, si a ti te van mal las cosas, imaginamos que tenemos 100.000 o 60.000 euros, ¿vale? Para pagar esa casa de 100.000 euros. Si tú tienes los 60.000 euros en el banco y a ti te van mal las cosas, tú tienes dinero para vivir durante más tiempo. Aunque sea de alquiler, te has ido gastando, pero tienes dinero para sobrevivir durante un tiempo. Si tú te has comprado la casa de 100.000 euros con esos 60.000 que se os ha dado al banco y te has quedado con 40.000 de deuda, dejas de pagar la casa te la embarga el banco y te la vende a un precio muy inferior, que pueden ser menos, no sabes a qué precio te la pueden vender. Entonces, en una situación mala, a veces no tener una vivienda, o sea, no estar hipotecado es una mejor situación que estarlo. Pero bueno, son reflexiones que, a ver, evidentemente si la casa, como del 98 al 2008, suben un 20% al año, claro, es que cómprate la casa porque es que si no, dentro de 3 años no vas a poder comprarla. Pero en una situación donde eso ya no pase, pues hay que echar números. Pues ya por último, queríamos preguntarte si realmente en la educación que hemos mencionado antes deberían reforzar un poco este tipo de asuntos económicos que nos conciernen en el día a día. Yo creo que sí, porque al final sabemos hacer ecuaciones de segundo grado, y sabemos hacer... Así. Bueno, pero por lo menos ahí está, sabemos hacer probabilística e inferencias, pero tú le pones a un chaval a calcular el tipo de interés de su hipoteca y no lo sabe. O sea, yo creo que sí que... por ejemplo, únicamente a cómo
planificar, planificar su vida financiera. O sea, cuánto dinero debe decidir ahorrar o cuánto no. Todo ese tipo de cosas que son básicas para cómo no endeudarte, reglas básicas de las finanzas. Yo creo que es algo que si supiéramos todos nos ayudaría más que una integral de segundo grado. Jesús, ¿podría darse el caso? Tengo curiosidad por saber esta pregunta porque hace poco veía un tráiler de una película que va a ir en torno al tema, que se dé un colapso en el sistema financiero y desaparezca la actual moneda, por así decirlo, el actual sistema en el que estamos moviéndonos de economía. Yo creo que pasamos de la euforia al pánico de manera continua. De hecho, yo lo que suelo decir es que generalmente el mundo no se suele acabar, ¿sabes? Porque por casi nada, ¿no? Generalmente, o sea, a veces mucha gente llegamos a puntos extremos de economía donde parece que ya todo se va a desmoronar. Pero es cierto que todo tiene un principio y un final. Sí. Entonces... Pero no suelen pasar cosas tan además los gobiernos tienen medidas para hacerlas y de hecho esos pánicos son momentos donde hay que mantener la calma y tomar decisiones a veces de inversión. O sea que los colapsos pasan, pero no se acaba el mundo y las cosas se vuelven a recuperar. O sea que yo creo que esas cosas también, cuando uno ha estado en muchas crisis durante mucho tiempo, se da cuenta que incluso en las peores situaciones hay que pensar que fijaros cómo estábamos en 2011 con la guerra de Irak, con las Torres Gemelas. O sea, teníamos una situación financiera tremenda, con una bolsa cayendo, con un posible conflicto internacional, se hablaba de Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues desde 2003, justo en ese momento, la bolsa subió casi más de un 100%, casi un 50%, hasta máximos de 2008. Y aquí seguimos, nos ha acabado el mundo. Aquí seguimos, nos ha acabado el mundo, los mayas no acertaron. No acertaron, pero quién sabe. Precisamente por una cosa que te lo hacía y voy a ser muy breve. Por una referencia que hacías, lo del tema de sacar el dinero del banco. Si todo el mundo, o el pequeño mediano usuario, sacase su dinero del banco, ¿qué ocurriría? ¿Tendríamos un corralito? Sí, tendríamos un corralito. Yo creo que eso no va a pasar, que además tampoco lo van a permitir y es una situación que además muchos pero bancos... si es tu dinero, tu dinero lo puedes recuperar. Sí. ¿No? Sí, puedes recuperarlo, O sea, pero... Tú depositas un dinero, yo te doy a ti 100 y los quiero recuperar, me los tienes que devolver en algún momento. Fijaros una cosa, yo creo que el problema ahora mismo de la gente, y esto es un poco, no es tanto ya tener dinero, es como qué valga ese dinero. ¿Sabes? Como te digo, o sea, yo creo que no vamos a tener un problema en ese sentido de... No lo van a permitir, o sea, yo creo que los bancos van a seguir siendo solventes, no va a haber además hay banca externa de España, o sea, Santander y UBA son muy solventes, no hay problema en ese sentido, o sea, la gente podría decirlo, pero a día de hoy tampoco la gente saca la oficina, o sea, no... Pensaos que antiguamente cuando la gente sacaba dinero iba a la oficina a sacarlo, acordaos las colas del 29. Con la libreta. Ahora ya con el ordenador lo sacas. Claro. O sea, de alguna manera las colas esas no se van a volver a repetir porque si quieres sacar dinero del banco... físicamente no tienes cash. Sí, pero podrías ir a cajero, o sea, o podrías meterlos y llevarlo a un banco, por ejemplo, en Suiza, no hay que sacarlo para meterlo en otro sitio. Sí, pero lo único que estás trabajando es con dinero virtual, no estás trabajando con algo físico. Claro, pero ahí justo es el problema que digo, que yo creo que el problema que vamos a tener del día de mañana es cuánto va a valer nuestro dinero. O sea, nosotros podemos dejar el dinero en nuestro colchón, fijaros si lo habíamos dejado hace mucho tiempo en el 80, y cuánto vale ese dinero que dejas en el colchón y que no se revaloriza o que no están activos, ¿sabes? Yo creo que vamos a tener un problema con todo este tipo de cosas, de que los dineros están imprimiendo mucho dinero, que están intentando dar dinero a todo el mundo para que todo se mejore la situación. El problema es que esos papelitos que nos están dando pues no son cosas tangibles. Entonces, si crean mucho dinero, pues puede ser que ese dinero valga menos. Entonces yo creo que el principal problema que vamos a tener de aquí a los próximos 10 años va a ser mantener nuestro poder adquisitivo, ¿vale? Yo creo que va a ser, o sea, que realmente si ahorramos, ese dinero que ahorramos nos permita comprar lo mismo. Es decir, eso lo pasamos en el 98, nos pasó algo parecido. Nosotros teníamos un dinero para ahorrar la casa, si esperamos 3 años ya con ese dinero no comprábamos la misma casa. Entonces yo creo que el día de mañana tenemos que ver en qué invertimos nuestro dinero, dónde lo tenemos, en qué cosas decidimos tener ese ahorro, ¿vale? Para mantener nuestro poder adquisitivo cuando lleguemos a mayores o solo por mantenerlo mientras que vamos viviendo. ¿Qué podríamos aconsejar entonces a la gente que nos está viendo que haga con su dinero? Bueno, yo creo que en esta situación de hoy en día en la que bueno, no sabemos muy bien hacia dónde fluye o cuál es el final del camino. Yo recomendaría, para empezar, tener cierto ahorro, o sea, que estamos en un momento de incertidumbre
donde podemos de alguna manera dejar de tener empleo, o sea que hay situaciones que podemos pasar de momento de maneras temporales en las que podemos tener realmente necesidad de dinero. Ahorrar. Ahorrar fundamentalmente para tener un poco de colchón que nos permita tener una cierta seguridad y poder tener reacciones a situaciones de este tipo, de no tener empleo, tener que cambiar, cualquier ese tipo de cosas. Y luego con ese ahorro, pues realmente tener a alguien, un asesor financiero, que te asesore sobre cómo tener una estrategia de inversión que te permita mantener ese poder adquisitivo en diferentes cosas. Yo creo que hay que invertir en diferentes cosas, que aún a cosas muy tangibles también, lo llaman real assets, o sea, cosas reales, ¿vale? Que no se puedan, y que eso nos permita mantener una cierta revalorización de nuestro ahorro y ahorrar para nuestra jubilación, que es importante también. O sea, ahorrar y saber en qué nos gastamos el dinero con la ayuda de un asesor financiero. Claro, y saber en qué invertimos para que nuestro dinero no pierda poder adquisitivo, porque pensar que muchas veces tener el dinero en el banco no es tampoco, o sea, es seguro, pero puede ser que en los 10 años pues, ese dinero no valga tanto. Caray, Esteban, ¿cómo se te queda el cuerpo? La verdad es que me da miedo. Es un terreno que me asusta. Me asusta, me apasiona, lo desconozco bastante, pero aún así, yo soy de los que tiene miedo al dinero, no sabe qué hacer muchas veces, no sabe dónde meterlo ni dónde guardarlo. Pero ya no, porque después de los consejos de Jesús, pues yo creo que ya estamos todos mucho más centrados y sabemos un poco más. Vamos. Vamos, guardar el dinero en el colchón, no. No, no es una opción. Más que nada porque dormirías peor, yo creo. No sé cómo se duerme con dinero, yo no tengo, pero sí, como supongo que amortiguará un poco peor. Como aquella fábula. Oye, pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Nos vamos a ir a publicidad para poder introyectar todos los conceptos. Digerirlo, porque lo tenemos que digerir, toda esta información. Gracias Jesús. por estar Nada, aquí, vosotros. por explicarnos toda la coyuntura económica y nos vemos la siguiente. Muy bien. Y señores, nosotros nos vamos a publicidad porque tenemos un montón de sorpresas, más entrevistas y más contenidos que seguro les aliviará un poco la mañana.